Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Denilson Feliciano Ramírez, del Instituto Z del aula 312M. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el sistema de gas natural comprimido, o GNC. El gas natural es una mezcla de hidrocarburos que se encuentra en el subsuelo en estado gaseoso o en disolución con el petróleo. Las ventajas en la instalación del equipo de GNC. Una de las ventajas sería menor contaminación y otra de las ventajas sería menor cantidad de desechos de carbono, por lo que, por lo que se reduce a la degradación del aceite y aumenta la vida útil del mismo. Y otra de las ventajas es que es más económico que la gasolina. Las desventajas en la instalación del equipo del GNC, uno es que rinde menos que la gasolina, por lo que el motor disminuye su potencia entre 15 al 10%. Y otra desventaja sería que la capacidad de carga del GNC es menor, por lo que se necesita cargarse más de una vez para hacer la misma cantidad de kilómetros de avance. Bueno, como primero tenemos al electroválvula, la válvula de carga, tenemos una manguera de presión, de alta presión, y el reductor de presión, el manómetro y otra manguera de alta presión, como podemos ver. Y ahora nos vamos a la parte de atrás, justo debajo del auto, entre los muelles se encuentra el cilindro de gas que está ahí sujetado al chasis, y a su lado izquierdo podemos ver que tiene una válvula del cilindro. Y ahora nos vamos a ir a la parte de adelante a ver lo que es el conmutador. Ahí podemos ver el conmutador, está al lado izquierdo del volante, y eso sería el cilindro del GNC. Los cilindros para gas natural vehicular son construidos de acero de carbono con recubrimiento de fibra de carbono, lo que los hace más ligeros. Tienen capacidades desde 45 hasta los 200 litros. El dispositivo de sujeción del cilindro del GNC es un elemento que sirve de soporte para fijar el o los cilindros al chasis, a la carrocería del vehículo, para evitar el deslizamiento o rotación del mismo. Los soportes deben ser fabricados en acero estructural, de platinos y angulares de hierro. Y la ubicación de estos cilindros de gas vienen en la parte de atrás, en la maletera adentro del auto, o puede venir en la parte de atrás debajo del auto. Vienen en esos dos lugares el cilindro de gas. La válvula del cilindro de gas es un dispositivo que va enroscado y está instalado directamente en el cilindro. Permite el flujo de entrada del GNC durante, ¿cómo se dice?, abastecimiento de combustible del GNC. La cañería de alta presión del GNC. Bueno, se dice que por medio de ella se mueve el GNC del cilindro de almacenamiento hacia el regulador de presión y de la válvula de llenado hacia el cilindro. La cañería de alta presión del GNC. Bueno, se dice que por medio de ella se mueve el GNC del cilindro de almacenamiento hacia el regulador de presión y de la válvula de llenado hacia el cilindro. Y también sirve como amortiguador en el momento de cargar el gas, y cuando está lleno y golpea el cilindro, evita que expulse a la carrocería. Pero con las rulas no pasará eso, sino que las rulas se inyectarán y tendrá una baja probabilidad de que suceda fugas. La válvula de carga del GNC. Este es un dispositivo que permite cargar al cilindro de almacenamiento
a través de la misma cañería que trae el GNC al regulador. Debe incluir una válvula antirretorno incorporada, la cual bloqueará al GNC cargado al sistema. Y una vez que este se desacople el pico de llenado del surtidor. La conexión de llenado debe quedar accesible para que el acople con el pico de llenado de esta estación de servicio. Y esta tiene unas cuantas diferencias a la otra válvula del cilindro. Esta válvula no tiene una válvula de alivio y tampoco tiene forma cónica como la anterior válvula que hemos visto. El reductor de presión del GNC. Bueno, el reductor de presión se utiliza para reducir y regular la cantidad de metano que se suministra al motor. Puede ser utilizado indiferentemente para motores a carburador o inyección. Está constituido por tres etapas. En la primera etapa reduce los 200 bares de presión a unos 3,5 bares. En la segunda etapa reduce estos 305 bares a 1,5 bares. Y en la tercera etapa ya va reduciendo los 1,5 bares a 0,7 bares. Bueno, les voy a hablar un poco del sistema de calefacción del reductor del GNC. Bueno, debido a la reducción de presión, ocurre una caída proporcional de la temperatura en el regulador, por lo que se hace circular agua caliente del sistema de enfriamiento por el cuerpo del regulador. Bueno, ahora sobre el sistema de venteo del GNC, primeramente se debe colocar todo el conjunto de la válvula y la cañería dentro de una bolsa plástica ventilada, de tal forma que en ese caso de una pérdida se ventile a la atmósfera y no así al interior del vehículo. Y se utiliza cuando el tanque está dentro del auto, pero que la válvula de alivio no esté suelto, no suelte el gas dentro del auto. Se tiene una perforación dentro del piso del auto y se coloca dos mangueras para que salga y no se concentre dentro del auto. La electroválvula de gas. Esta electroválvula, su función es la de dejar pasar e interrumpir el flujo del GNC del cilindro al reductor. La válvula de gas se encuentra acoplada sobre el reductor del gas. El mezclador de gas. Bueno, este es el encargado de mezclar el aire y el gas en las proporciones correctas bajo cualquier régimen del motor. En los sistemas de gas, el mezclador es el equivalente al carburador de un motor a gasolina. Se estrecha el conducto de ingreso de aire para acelerar el ingreso de aire y permitir el ingreso del gas hacia el motor. El emulador de inyectores. Este sería el emulador de inyectores. Bueno, es un sistema electrónico que evita el paso de corriente a los inyectores cuando el motor funciona con gas. Además, simula el funcionamiento de los inyectores cuando el motor funciona con gas y permite que la computadora de inyección funcione sin encender la luz de avería, el check engine. El conmutador de gas. Bueno, el conmutador de gas es un interruptor eléctrico que tiene tres posiciones que nos permite seleccionar el combustible que deseamos utilizar. Como también tiene la función de indicar la cantidad de gas que tiene en el cilindro acumulado. Electrónico porque en su interior lleva una placa eléctrica necesaria para realizar su función, para la que está diseñada. Que también tiene unos LEDs abajo, que son los puntos de niveles del gas, y esos son los indicadores que te dicen si tienes todavía gas o no, o está más o menos. Y bueno, las tres posiciones son
interruptor de gas y gasolina y en el medio sería neutro. Bueno, y las características que tiene este conmutador sería que tiene una alimentación de 12 voltios de corriente continua, corriente máxima de continuación de 10 amperios. El fusible de protección es de 5 amperios. El consumo máximo sería 15 watts. Soporta más de los 100.000 pulsaciones, 100.000 pulsaciones de cambio. Y el principio de funcionamiento es al colocar en la posición de gas, el conmutador de gas se encarga de enviar la señal de activación positiva a a la válvula solenoide que habilitará, ¿no?, el paso de gas al reductor hacia el carburador. Y para mantener conectada la electroválvula de gas será necesario que el conmutador reciba una señal de los pulsos de tacómetro provenientes del sistema de encendido. Y bueno, cuando colocamos en la posición de gasolina, en esta posición la electroválvula de gas ya no recibe la señal positiva de activación, mientras que el mismo conmutador envía una señal positiva de activación para la activación de la bomba de la gasolina, que no genera mucha presión por ser a carburador. Y ya cuando ponemos a modo neutro, en esta posición no se activa ni la señal electroválvula de gas ni la bomba de gasolina. En esta posición generalmente se utiliza únicamente para cambiar de gasolina a gas, con el fin de esperar que se consuma el combustible que aún queda en los depósitos del carburador. Y bueno, también sería un conmutador dual debido a que se puede instalar en motores con ya sean a carburador o a inyección. Cuando está en cuando tiene con ese carburador, en este modo al hacer el puente respectivo del circuito, el circuito lógico interno se pone en funciones de emulación para conmutar electroválvulas de gasolina a gas. Bueno, y por último, como recomendaciones, antes de llegar a la posición de gas, primero siempre se tiene que poner la posición neutral, porque en este punto no se activa ninguna salida, se mantienen ambas electroválvulas en posición de reposo, o sea que cierra el paso de gas también. Bueno, y eso serían las funciones y los elementos que llevan el sistema de gas GNC.